Nos volvemos a encontrar, chicos y chicas, para estudiar la lección número 9, que se titula Una amarga lección. El versículo para memorizar dice: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Es tiempo de orar. Cuando el pueblo de Dios ora. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por la oportunidad de estudiar esta lección. Por favor, Señor, ayúdenos a aprendérnosla. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. Amén. El mensaje de la lección es: le doy gracias a Jesús porque decidió salvarme. ¿Te castigaron alguna vez por algo que no habías hecho? Si así fue, ¿cómo te sentiste? En nuestra historia bíblica de hoy, vamos a hablar de una decisión que tomó Jesús. La misma lo llevó a ser castigado por algo que no había hecho. Había concluido la última cena. Jesús y sus discípulos se dirigieron al Monte de los Olivos. Subieron hasta el jardín de Getsemaní, un lugar al que Jesús iba frecuentemente a orar. Jesús entró con sus discípulos al jardín y luego les dijo: «Esperen aquí». Luego Jesús les pidió a Pedro, Santiago y Juan que avanzaran un poco más dentro del jardín y le hicieran compañía, y les dijo: «Estén alerta y oren». Más tarde, Jesús se apartó de ellos un poco más y le pidió a Dios en oración: «Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo». Jesús anhelaba compartir con alguien su dolor y tristeza. Regresó hasta donde había quedado sus 3 discípulos, pero los encontró durmiendo. 3 veces elevó la misma oración. 3 veces buscó el consuelo de los 3 discípulos. En algún momento sus ojos somnolientos notaron algo extraño en Jesús. Parecía muy triste y cansado. ¿Era sangre lo que tenía en el rostro? Pero tenían tanto sueño y pronto se volvieron a quedar dormidos. De repente una luz brillante iluminó la silueta de Jesús. Un ángel fue a fortalecerlo y Jesús se sintió calmado y sereno. Había recibido fuerzas para enfrentar la cruz. «Levántense», les dijo a Pedro, Santiago y Juan. «Es hora de partir. Ya vienen mis enemigos». Apenas había llegado al lugar donde estaba el resto de los discípulos cuando vieron las antorchas de una turba que se acercaba. Muchos soldados, gente común y algunos dirigentes de Israel llegaron al jardín guiados por Judas. «¿A quién buscan?», preguntó Jesús a la turba. «A Jesús de Nazaret», contestaron. «Yo soy», respondió Jesús. De pronto, una luz brillante se interpuso entre Jesús y la turba malvada. Entonces el ángel se retiró. Jesús podría haber escapado, pero prefirió quedarse para enfrentar a la turba. Los discípulos observaban asombrados y en silencio. La turba rodeó rápidamente a Jesús. «Si es a mí a quien buscan, entonces dejen ir a estos», dijo señalando a sus discípulos. Entonces los soldados le ataron las manos a Jesús, apretaron fuertemente la soga. Eran demasiado rudos. Los discípulos no podían creer lo que veían. Pensaban que Jesús simplemente se iba a alejar de allí. Lo había hecho otras veces, pero en esta ocasión todo era diferente. La multitud comenzó a descender rumbo al valle. Se estaban llevando a Jesús hasta el palacio del sumo sacerdote. Era increíble. Los discípulos huyeron. No podían entender por qué Jesús se dejaba lastimar de aquella manera.
pero aquel sufrimiento era lo que se requería para salvarlos a ellos y al mundo entero. Fue su asombroso amor lo que llevó a Jesús a elegir dicho sufrimiento, un amor por todos los que Él y su Padre habían creado, amor por ti y por mí. La gotita de saber de esta lección nos enseña que el jardín de Getsemaní probablemente pertenecía a una persona rica y quedaba al lado del monte de los olivos. Recordemos el versículo para memorizar. Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. El mensaje de la lección es: le doy gracias a Jesús porque decidió salvarme. Al continuar con la lección de hoy martes, lee y comenta Mateo capítulo 26, versículos del 42 al 46 durante el culto familiar. Luego traten de responder la siguiente pregunta: ¿cuántas veces oró Jesús? Eso está registrado en el versículo 44. También anota la oración de Jesús, el versículo para memorizar, en un vaso de cartón. Decora el vaso y colócalo donde puedas verlo con frecuencia. ¿Qué significa para ti este versículo para memorizar? Cantemos la alabanza: Dios ha sido tan bueno conmigo. Es tiempo de orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por esta lección, y gracias, Jesús, por escoger morir por nosotros y nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.